En las historias de esta noche, la obsesión toma dos formas muy diferentes. Un escritor perezoso contrata a un sicario para que lo mate si no cumple con su conteo de páginas. Y el contrato se vuelve terriblemente real. Y el amor inocente de un hombre por las piruletas se convierte en una locura dulce y pegajosa que lo devora por dentro. Dos historias de adicción, desesperación y el sabor mortal de la motivación. Bienvenido a Noche de Horror, donde cada sombra esconde un secreto y cada susurro puede ser el inicio de tu peor pesadilla. Estaba harto de ser un escritor vago, así que contraté a un sicario para que me matara si no alcanzaba mi número de páginas. Lo encontré en Craigslist. La descripción del anuncio era corta y al grano. Demasiado perezoso. La muerte motiva. Contrata a un sicario personal por $100 dividido por mes para cumplir tus metas, sin devoluciones, sin cancelaciones. Pensé que era gracioso. Al principio, había toda una página de perfil para el tipo. Era calvo, tenía la nariz aplastada, sus ojos eran como pequeños pinchazos en su rostro grueso, ojos de cerdito, tenía orejas de coliflor, grandes e hinchadas. Parecía una especie de personaje de dibujos animados hecho de carne. Lo más extraño, estaba sonriendo. No pensé que se suponía que los sicarios hicieran eso. Sus labios superior e inferior estaban dibujados en una sonrisa suave y cómplice, como si hubiera un viejo chiste entre nosotros que él estuviera recordando. Habría sido reconfortante si hubiera sabido cuál era el chiste. Me dio escalofríos, pero estaba intrigado. Soy escritor y, para ser sincero, siempre he sido un poco perezoso. Se reduce a un problema con el que he estado lidiando la mayor parte de mi vida. Déjame pintarte un cuadro. Cualquier día de la semana voy a mi ordenador y me siento a escribir. Tengo toda la intención de hacerlo finalmente, de llegar finalmente a esa escena que he estado repasando en mi cabeza durante semanas. Abría el documento, estiraba los dedos y los movía para calentarlos. Luego me quedo mirando la página en blanco durante 10 segundos, 30 segundos. Parpadeo y de alguna manera han pasado 30 minutos y estoy metido hasta el fondo en Diablo 2. Era un desastre, pero sabía que si tenía la motivación adecuada, podría terminar mi libro. Es un libro en el que he estado trabajando durante los últimos 5 años. Un musical, histórico, romántico de misterio y capa y espada con inspiración de Faulkner. Su uso de ska realmente embellece sus temas, pero cada vez que avanzaba en él, volvía a distraerme. Mi ventana de oportunidad se estaba cerrando. Ya no estaba en el instituto. Cosas de adultos como los impuestos y los seguros me presionaban. La inminente pérdida de mi libertad se cernía por todos lados, haciendo que mi cerebro se sintiera claustrofóbico. Sabía que si no lo hacía ahora, estaría atrapado sirviendo mesas en el Golden Corral TM por el resto de mi vida. A donde quiera que iba, el olor a macarrones con queso, filete barato y gente mayor pasada de fecha de caducidad flotaba en un miasma maldito a mi alrededor. Incluso después de una década trabajando allí, nunca me había acostumbrado a esa combinación. Necesitaba ayuda profesional. Reuní mi coraje y respondí al anuncio. Recibí la confirmación del contrato y me preguntaron cuál quería que fuera mi objetivo semanal. Me tomó un tiempo decidir un número. Tenía que ser uno razonable
Eso es simplemente establecer buenos objetivos. Tercera letra en SMART. Alcanzable. Decidí que 10 páginas era una buena cantidad para empezar. En ese momento, me pareció extraño que el sicario no me pidiera mi dirección o número de teléfono, pero no lo cuestioné demasiado. Él era el experto aquí, no yo. Envié el correo electrónico y una burbuja de gas nervioso se anudó en mi intestino inferior. Calambres de ansiedad. Bebí un poco de Pepto e intenté relajarme. Me recordé a mí mismo que no estaba haciendo nada peligroso. Solo estaba poniéndome las pilas. Iba a estar bien. Esa primera semana estaba motivado. Terminé mis 10 páginas en 3 días. Se las envié a mi consultor de metas a la medianoche del miércoles. Estaba triunfante, como segrego en la parte medieval de mi libro musical, cuando había acabado con una horda de zombies espaciales con tecnología de la Edad de Hierro. El solo de saxofón de jazz fue muy divertido de escribir. Después de unos minutos, recibí una notificación en mi teléfono. Un correo electrónico de respuesta de mi sicario. Era un emoji de pulgar hacia arriba. Me relajé. Ni siquiera me di cuenta de que estaba tenso. Mirando hacia atrás, puede que haya gastado demasiada energía en esa primera semana, porque la semana siguiente fue mucho más lenta. Para cuando llegó el jueves, solo tenía unas 4 páginas. Esa noche estaba sentado en mi ordenador, haciendo ruidos extraños con la boca y fingiendo que era un baterista profesional, cuando noté algo en mi pared. Era un pequeño punto rojo. Parecía una especie de puntero láser. Era extrañamente estable, temblando un poco aquí y allá, casi como un pequeño latido. Lo miré fijamente durante mucho tiempo, tratando de averiguar qué era. Los calambres de ansiedad volvieron, burbujeando en mis entrañas como un volcán inactivo. Me dije a mí mismo que era un niño raro del vecindario jugando con su nuevo puntero láser. Volví a ser el tonto, aunque los dolores en la parte baja de mi estómago se agudizaban. 1 minuto después sonó el timbre. Fui a abrir y en el felpudo había un sobre. Estaba impecable y sin marcar, lo cual era extraño. Lo recogí y lo sacudí. Parecía tener solo una hoja de papel dentro. Lo abrí, saqué el papel y lo leí. 3 días. Me tomó un momento entenderlo. ¿Era una broma? La compañía de gas estaba enfadada conmigo otra vez por no pagar mis facturas 3 meses seguidos. Luego, recordé al sicario que había contratado. Casi me río a carcajadas. Se me había olvidado por completo. Quienquiera que fuera este tipo, era bueno. Llevé la carta adentro y volví a mi ordenador. El punto rojo estaba unos centímetros más cerca de mi pantalla que antes. Empecé a teclear. Terminé mis 10 páginas el viernes. De nuevo, me invadieron sentimientos de victoria, igual que el zar Brian, el ruso que viaja en el tiempo, cuando salva a Abraham Lincoln de un cyborg John Wilkes Booth. Otra escena querida de mi libro. Envié las páginas al sicario. El punto rojo seguía en mi pared, aún temblando con una extraña regularidad que me oprimía el pecho. Llegó el correo electrónico de respuesta. Otro pulgar hacia arriba. Cuando volví a mirar el punto, había desaparecido. Suspiré y mis calambres de ansiedad pasaron de un 8/10 a un 4.
Renové mi suscripción al final del mes. Era difícil discutir los resultados. Había escrito más en una semana que en los últimos 2 años juntos. Estaba funcionando. Además, una gran parte de mí no creía realmente que fuera a matarme. Eso sería ilegal. En mis momentos de duda, me decía a mí mismo que alguien lo detendría si alguna vez se llegaba a eso. Pero una pequeña parte de mí no estaba tan segura. Las 2 semanas siguientes, cumplí mis metas sin problemas. Creo que fue porque había clavado la carta que recibí en mi pared. Cada vez que la miraba, sentía mis dedos moverse más rápido sobre el teclado. Temblaban con una avidez que nunca antes había sentido. Me encantaba la adrenalina. La semana siguiente, me topé con un bloqueo de escritor. Había una escena romántica entre un George Washington reanimado y un Jimmy Carter calenturiento que no me salía. Era un momento crucial en mi libro, básicamente el clímax, y no podía superarlo. El viernes solo tenía una página escrita. Fue entonces cuando empecé a preocuparme. Al principio, intenté engañar al sistema. Escribí un montón de palabras al azar para que pareciera que había escrito 10 páginas. Cuando pulsé el botón de enviar, sentí el estómago lleno de cuchillos. 2 minutos después, llegó el correo electrónico de respuesta. Solo tenía 2 palabras. Buen intento. No podía salir de esto con engaños. Me quedé despierto toda la noche en mi ordenador, probando todo tipo de ideas en mi cabeza. Estaba bloqueado, tanto en mis entrañas como en mi cerebro. Para cuando salió el sol a la mañana siguiente, todavía tenía solo una página escrita. También me había bebido una botella entera de Tums para intentar calmar mi estómago punzante. No funcionó. Tenía un tiempo de escritura limitado el sábado, ya que trabajaba un turno doble en el corral. Tenía facturas que pagar. Allí estaba lo suficientemente desesperado como para pedir ayuda a mis compañeros de trabajo con la escena romántica. La única ayuda que recibí fue que Tommy el raro me llevara al baño para ver porno gay. Me quedé hasta el final del vídeo para no herir sus sentimientos. Fui el último que quedó en el restaurante cuando llegó la hora de cerrar. Estaba limpiando el vómito de una mesa de la fiesta de cumpleaños de un hombre de 80 años, cuando sentí que mis entrañas se contraían de nuevo. Fue tan fuerte que me doblé por la mitad. Mientras intentaba no añadir más vómito a la mesa, sentí un hormigueo en la espalda. Pequeñas ondas y espasmos que me hicieron temblar por todas partes. Alguien me estaba observando. Me di la vuelta lentamente, sujetándome el estómago. Mi sicario estaba en la puerta. Mi corazón se detuvo. Era alto y grande, de una manera que parecía casi falsa. Estaba tan quieto que era fácil pensar que en realidad estaba hecho de plástico. Su cuerpo ondulaba con músculos de una manera grotesca e irreal, como animales palpitantes bajo su piel. Su rostro era exactamente igual al de su foto de perfil. Ojos de cerdito, una barbilla suave, la pequeña sonrisa, tan cómplice, tan inquietante. Sentí que el vómito subía de nuevo a la parte posterior de mi garganta. La farola proyectaba un brillo agudo sobre su cabeza calva que me lastimaba los ojos. Mis rodillas flaquearon y me apoyé en la mesa. Sentí mi mano tocar el vómito, pero no me importó. Intenté controlar mi respiración, pero era como intentar detener un tren desbocado con una mano. Inútil.
Mi sicario me miró fijamente durante mucho tiempo. No parpadeó, no se inmutó. Quería llorar. Se movió y yo salté unos 3 metros en el aire. También me oriné en los pantalones. Después de que mi cuerpo terminara de convulsionar, me di cuenta de que no estaba tratando de atacarme. Solo había movido uno de sus brazos frente a él, con el dedo índice apuntando hacia el cielo, recto e inmóvil. Gesticuló algo que no pude oír a través del cristal. Intenté leer sus labios. Me tomó unos segundos. Un día, lo dijo 3 veces. Sonrió un poco más ampliamente. Luego se dio la vuelta y se adentró en la noche. Ni siquiera terminé de limpiar. Salí corriendo por la puerta. Me metí en mi coche y me fui a casa lo más rápido que pude. Casi me estrelló 3 veces. Finalmente, entré en mi plaza de aparcamiento, salté y corrí hacia la puerta principal. Forcejeé con las llaves por un momento. Cada segundo contaba, y mis dedos de salchicha los estaban desperdiciando. Después de un poco de esfuerzo, conseguí que los pestillos giraran y abrí la puerta de golpe. Entré, la cerré con llave y subí corriendo a mi ordenador. Lo encendí, sin siquiera tomarme el tiempo de cambiarme los pantalones. Empecé a escribir. Lo intenté, de verdad que sí. Para cuando llegó el domingo por la mañana, tenía 3 páginas. Me había rendido y usado algunas de las cosas que me mostró Tommy el Raro, pero tuve que borrarlas. No parecía correcto que Jimmy Carter dijera cosas así, calenturiento o no. En un momento dado me desesperé tanto que llamé a la policía, pero dejaron de hablarme en el momento en que mencioné mi contrato. Pensaron que era una especie de broma pesada. Además, puede que haya pasado demasiado tiempo describiendo mi libro. No pude evitarlo. Necesitaba practicar mi discurso de ascensor. Me atrincheré en mi habitación. Cerré las puertas. Puse cosas en las ventanas. Cualquier cosa para ganar tiempo. Vi vídeos de YouTube sobre el bloqueo del escritor mientras trabajaba. Cuando eso no ayudó, cambié a comedias románticas. En un momento, estaba viendo 3 películas diferentes a la vez a doble velocidad. También estaba poniendo a todo volumen el audiolibro de Una corte de rosas y espinas en un altavoz portátil. Las horas pasaban. Cuando faltaban 2 horas para la medianoche, tuve mi revelación. A mitad de Jerry Maguire. Era tan simple. La escena necesitaba a Tom Cruise, y lo necesitaba urgentemente. El tercer miembro del trío, la persona que los une a todos. Fui a la página y empecé a teclear. Pasó 1 hora para la medianoche. Llevaba 5 páginas. Hice los cálculos en mi cabeza y supe que tenía que teclear más rápido. Me concentré en la historia, no en los errores menores. Mientras tecleaba, dejé que los errores tipográficos se acumularan hasta formar una pila del tamaño de una montaña. Cada pensamiento que tenía lo ponía en la página. Me permití divagar, explicar las cosas de manera larga y tortuosa. Podía arreglarlo en la revisión, y no estaba nada mal, si me permitís decirlo. Media hora para la medianoche, 7 páginas. Mientras tecleaba, oí algo moverse detrás de mí. Había algo en mi armario. Por un momento, me detuve. Luego volví al trabajo. No tenía tiempo para comprobarlo. Seguí escribiendo. Alargué una conversación sobre a qué cita iban a ir los 3 solo para ganar otra página. 10 minutos. 9 páginas. Oí otro ruido detrás de mí. Sabía que no debería haber mirado. Sabía que debería haberlo ignorado. Pero
Terminé desperdiciando 30 segundos de mi precioso tiempo para mirar detrás de mí. Al principio no vi nada. Mi habitación estaba vacía, iluminada por la lámpara de mi escritorio, con una luz naranja extrañamente plana. Luego vi un destello en un rincón oscuro. Lo vi. Estaba asomándose desde el armario. Una rendija de su rostro era visible. Esa misma media sonrisa tirando de sus mejillas. ¿Era su sonrisa más ancha ahora? La puerta se abrió a paso de caracol, y allí estaba él. Salió del armario como un gigante bíblico, con los hombros encorvados y la cabeza inclinada para no rozar el techo. Mi corazón se congeló, se había vuelto más alto. Vio que lo estaba mirando, y sus dientes se hicieron visibles mientras sus labios se retiraban. Su boca era tan aterradora que me tomó un tiempo darme cuenta de que no me estaba enseñando los incisivos como un animal salvaje. Estaba sonriendo de oreja a oreja. Mi corazón se llenó de adrenalina y seguí adelante. No quería morir. No quería morir. Escribí y escribí y escribí. Tantos errores tipográficos, tantas líneas de diálogo cursi. Puede que incluso haya plagiado líneas de como si fuera la primera vez. Adam Sandler estaba conmigo, incluso ante la muerte. 5 minutos, un poco más de media página restante. Con cada minuto podía sentir el golpe de los pasos de mi sicario mientras daba otro paso hacia mí. Instintivamente, miré hacia atrás y vi que no tenía nada en las manos. Eso no me hizo sentir mejor. Mi imaginación se desbocó con todo lo que podría hacerme con esas manos positivamente enormes, con sus dedos extrañamente largos. Los dígitos estaban tensos, listos para agarrar, para aplastar, para hacerme algo horrible que me dejaría roto y mutilado en el suelo. Lo vi todo y supe que me sucedería con la certeza de un profeta. Tecleé furiosamente, mis dedos doliendo por el esfuerzo. Media página, un cuarto, un octavo. El sicario continuó avanzando. Golpeé mi dedo índice en el botón del punto. Hecho. 1 minuto para la medianoche. 10 páginas. Respiré. Había terminado. Me volví para enfrentar al sicario. Levantó ligeramente las cejas hacia mí, todavía sonriendo. Una horrible comprensión me golpeó. Todavía tenía que enviar el correo electrónico. Mis dedos se deslizaron por los botones, como si estuviera borracho. Quedaban 20 segundos. Arrastré el archivo equivocado. Ni siquiera intenté eliminarlo. Simplemente seguí arrastrando hasta que el correcto cayó en su lugar. 10 segundos. Escribí la dirección de correo electrónico del sicario y sentí su aliento en mi nuca. Estaba caliente. Quemaba. El sudor me corría por la nariz. 5 segundos. Fallé el botón de enviar en mi primer clic. 2 segundos. Alineé mi ratón con el avión de papel. 1. Pulsé enviar y me alejé del ordenador. Me acurruqué en la esquina mirando al sicario, con los brazos extendidos protectoramente frente a mí. El sicario me devolvió la mirada, todavía sonriendo, con los brazos ligeramente adelantados y los dedos torcidos en el aire, extendiéndose hacia mí. Un zumbido salió de su bolsillo. Metió la mano en el bolsillo y sacó un teléfono. Su sonrisa de oreja a oreja se desvaneció y volvió a ser una sonrisa normal. Se desplazó por un momento. No me moví. Durante 10 minutos lo vi leer. Finalmente me miró. Pude ver su ceño fruncirse. Contuve la respiración.
Levantó la mano y cerré los ojos. Cuando no sentí que me estrangulaba, atisbé por mis párpados cerrados. Sus dedos estaban cerrados en un puño y su pulgar apuntaba directamente al aire, un pulgar hacia arriba. Vomité por toda la alfombra. Sentía como si un bloque de cuchillos entero estuviera rodando en mi estómago. Fui vagamente consciente de que el sicario salía de la habitación y cerraba la puerta con un clic. Sus pasos eran tan suaves. Esa fue la gota que colmó el vaso. No pude soportarlo más después de eso. Le envié un correo electrónico haciéndole saber que cancelaba la suscripción y que sus servicios ya no serían necesarios. Esperaba que lo entendiera. No recibí respuesta. Me quedé en la cama durante 3 días. Al menos, creo que sí. No estoy seguro. Me desmayé un poco. Ha pasado una semana y he empezado a recuperar el equilibrio. Ya no salto con cada pequeño ruido. Sí que me encuentro mirando mucho mi armario. A veces creo que veo unos ojos asomándose, pero cada vez que voy a comprobarlo, no hay nada. Es domingo otra vez. Recibí una vieja notificación de mi teléfono diciéndome que entregara mis 10 páginas. Una parte de mí quiere quedarse despierta y escribir, solo por si acaso. La forma perfecta de comer una piruleta. Tengo una confesión que hacer. Tengo una obsesión malsana con las piruletas, y no me refiero solo a que me guste tomar una de vez en cuando, o incluso una al día. Literalmente no puedo dejar de comerlas. Siempre me encantaron las piruletas de niño. No sé cuándo empezó, pero si me hubieras visto de niño, habrías visto una piruleta en mi boca, o al menos en mi mano. Mis padres siempre me decían que los dulces me pudrirían los dientes, e incluso intentaron quitármelas para siempre una vez. Nunca lo volvieron a intentar. Así que seguí, chupando felizmente día tras día. Si me preguntaras por qué me gustaban tanto, no sé si habría tenido una respuesta genuina. Me encantaba todo de ellas. El crujido de los envoltorios, los colores brillantes, el palito de papel e incluso la sensación que producía el palito de papel al disolverse lentamente en tu boca mientras chupabas y lamías el caramelo azucarado. A veces incluso masticaba el palito, asegurándome de obtener los últimos cristales antes de pasar a la siguiente piruleta. Tampoco era exigente con el tipo. Comía Tootsie Pops, Dum Dums, piruletas de chicle e incluso una vez tuve una con un escorpión dentro. No fue nada espectacular, a decir verdad. Esta pasión continuó a medida que crecía, a través del instituto y en la universidad. Estaba muy emocionado por la universidad y esperaba con ansias el nuevo comienzo que ofrecía. Al final de la primera semana me había integrado en un sólido grupo de amigos y nos habíamos coordinado para pasar el rato después de clase el viernes y ver películas, jugar, comer pizza y cualquier otra cosa que se nos ocurriera durante todo el fin de semana. Recuerdo que me preparé para reunirme con todos los demás, porque puse mucho esfuerzo en ello, quizás demasiado. Quería causar una buena primera impresión con mi nuevo grupo de amigos, porque no había sido muy popular en el instituto. Quizás incluso una parte de mí esperaba empezar a tener citas por fin. Cuando estaba a punto de salir, eché un último vistazo al espejo y sentí como si me hubieran abofeteado. Me veía bien, claro, pero algo no estaba bien.
y destacaba como un pulgar dolorido. Estaba comiendo una puta piruleta. Me había vestido como un adulto, pero dentro de ese disfraz de adulto en el espejo había un niño pequeño mirándome, chupando un trozo de caramelo como un niño. Mi mundo pareció derrumbarse sobre mí en ese momento, y de repente me sentí como un niño que había creído en Papá Noel un poco demasiado tiempo. Fue extraño, a decir verdad. Pensándolo bien, me di cuenta de que nunca había visto realmente a adultos comiendo piruletas. Comían caramelos de vez en cuando, pero eran sobre todo chocolate y cosas así. Pero una piruleta se sentía mal, infantil incluso. Asqueado de mí mismo, tiré la piruleta y salí a reunirme con mis amigos. Este hiato duró la mayor parte de mi vida universitaria. Mi grupo de amigos resistió la prueba del tiempo y todos estábamos deseando graduarnos juntos. Nuestras quedadas de fin de semana se habían convertido en rutina y siempre las esperaba con ansias. Una noche, mientras estábamos todos juntos viendo la televisión, alguien comentó sobre los anuncios. No recuerdo exactamente lo que dijeron, algo sobre que eran demasiado aburridos en estos días y que los anuncios de cuando éramos niños eran mucho mejores. Terminamos cayendo por la madriguera del conejo, buscando anuncios antiguos de nuestra infancia en YouTube. Finalmente, alguien mencionó el famoso anuncio: ¿cuántas lamidas se necesitan para llegar al centro de un Tootsie Pop? Esto, por supuesto, llevó a una discusión demasiado seria sobre la forma correcta de comer una piruleta. La sala estaba sorprendentemente dividida. Aproximadamente la mitad de nosotros chupaba una piruleta durante un rato, antes de aburrirse y morder el último trozo y masticarlo. La otra mitad, apodada puristas de la piruleta por sus oponentes, prefería saborear el caramelo, chupándolo todo el tiempo. En toda esta discusión, un pensamiento me golpeó como un camión. Nunca lo había considerado realmente. Toda mi vida antes de la universidad era conocido por comer constantemente piruletas. Si acaso, probablemente por eso no era popular en el instituto, pero nunca había considerado cuál era la mejor manera, o incluso qué manera prefería yo. Mirando hacia atrás, creo que hacía ambas cosas. ¿O no? ¿Tenía alguna preferencia? Sorprendentemente, no podía recordarlo. Por segunda vez en la universidad, sentí un cambio importante en mi vida. De repente me sentí como un barco que se había desamarrado, a la deriva sin propósito. Por alguna razón, esta noción me molestó profundamente. De camino a casa, por primera vez en años, compré una bolsa de piruletas. No estoy seguro de si solo quería averiguar por mi cuenta cuál era la mejor manera, o si quería aclarar las cosas entre mis amigos. Todo lo que sabía en ese momento era que quería descubrir la mejor manera de comer una piruleta. Cuando llegué a mi apartamento, me paré en la isla de mi cocina, mirando la bolsa de Dum Dums. ¿Era esta la elección correcta? Había renunciado a las piruletas durante mucho tiempo, y por alguna razón de repente me sentía mal al volver a ellas. Se sentía como un tabú, como un adicto en recuperación que recae. Ignoré estas advertencias primarias que surgían dentro de mí y abrí la bolsa. Saqué una cereza, no mi favorita, pero serviría. Desenrosqué el envoltorio donde se unía al palito de papel blanco y lo levanté de la cúpula cristalina de azúcar. El envoltorio
había mantenido su forma e imitaba la forma redondeada de la piruleta. La piruleta misma brillaba de color rojo a la luz de mi apartamento, casi llamándome. Sostuve el palito blanco con delicadeza y me llevé el caramelo a la lengua. El caramelo seco se encontró con mi lengua húmeda y cerré la boca a su alrededor. Moví el caramelo sobre mis dientes y hacia mi mejilla para humedecerlo más con saliva. Al hacerlo, el chasquido del caramelo contra mis dientes evocó sentimientos de calidez, como acurrucarse junto a un fuego con una taza de chocolate caliente en pleno invierno. Giré la piruleta contra mi mejilla, la capa inicial de azúcar sólido, finalmente cediendo a mi saliva, derritiéndose en mi boca. El sabor a cereza mientras el azúcar recién licuado corría por mis papilas gustativas y bajaba por mi garganta era casi eufórico. Sentí mi boca llenarse de saliva mientras continuaba, empapando el caramelo, humedeciendo mi lengua y mejillas. Moví la piruleta hacia adelante, sosteniendo la bola redondeada de azúcar justo detrás de mis labios, chupándola lo suficiente para mantener el sabor rodando por mi lengua y hacia mi esófago. Tragué, y el licor de cereza se filtró más profundamente en mi cuerpo, llegando a mi niño interior. Mis labios pulsaban hacia adelante y hacia atrás, una y otra vez. Volví a colocar la piruleta sobre mis dientes y en mi lengua una vez más. Empujé la piruleta contra el paladar con la lengua. La piruleta se derritió lentamente mientras chupaba la mezcla de azúcar, con sabor a cereza y saliva hacia mi estómago. El palito de papel blanco comenzó a deteriorarse, señalando que mi tiempo con la piruleta se acercaba a su fin. El papel fuertemente enrollado del que estaba hecho el palito comenzó a deshacerse, desmoronándose y mezclándose con los líquidos de mi boca. Imaginé pequeñas motas de papel blanco en un mar de azúcar líquido rojo, fluyendo por mi garganta, descamando los bordes carnosos a su paso, como una especie de purpurina barata. Pronto me di cuenta de que el palito de papel había comenzado a sobresalir de la parte superior de la piruleta. El azúcar se había erosionado hasta que se parecía a un animal ensartado, el papel blanco atravesando limpiamente a su víctima, que ahora rezumaba lentamente un espeso líquido rojo con cada movimiento de succión que hacía. Pronto, el palito blanco fue todo lo que quedó. Húmedo de saliva, una mancha roja, era todo lo que quedaba de lo que una vez fue una piruleta. Metí la mano en la bolsa. Cerveza de raíz y, hora de una nueva estrategia. Desenvolví la piruleta, notando que esta vez el envoltorio estaba considerablemente más plano que el primero. El aroma herbáceo llegó a mi nariz mientras me llevaba la piruleta a la boca. De repente, una imagen irrumpió en mi mente, como una granada aturdidora mental. Desde fuera, esto era ridículo. Aquí estaba yo, un adulto, hecho y derecho, de pie en mi cocina solo en medio de la noche, chupando una piruleta como si fuera una experiencia religiosa. ¿Y para qué? Para averiguar la mejor manera de comer una piruleta, me burlé de mí mismo. Era infantil. Tiré la piruleta y el resto de la bolsa con ella. Por ridículo que parezca, estaba orgulloso de mí mismo por haber superado lo de las piruletas de una manera extraña. Me sentí como un niño que finalmente supera su manta de la infancia o su osito de peluche que llevaba mucho tiempo gastado. Con ello llegó una nueva confianza y una vida social que no estaba dispuesto a perder. Me sorprendió, sin embargo,
lo difícil que sería resistir mi impulso de volver a las piruletas. Mis amigos continuaron su debate durante mucho tiempo, y cada vez tuve que reunir hasta la última onza de fuerza de voluntad que tenía para superar la conversación. Me sentía atrapado porque sabía lo ridículo que sonaría si les dijera por lo que estaba pasando. Un día, mi amigo y yo estábamos en clase cuando noté que me estaba mirando fijamente. ¿Qué? ¿Qué quieres decir con qué? ¿Por qué me estás mirando? ¿Hablas en serio? Sí. ¿Por qué me estás mirando? Me miró fijamente y pude ver que intentaba contener la risa. Te estoy mirando porque le estás dando una paliza a ese boli, estalló, riendo. Miré hacia abajo. Mi bolígrafo brillaba con saliva. Lo había estado chupando inconscientemente. ¡Oh, mierda! Ni siquiera me di cuenta. Los finales deben estar estresándome más de lo que pensaba, dije, riendo nerviosamente. Recé para que él también lo dejara pasar, y afortunadamente nunca dijo nada más al respecto. Sin embargo, esta no sería la última vez que lucharía con mi obsesión. No mucho después, el debate sobre la mejor manera de comer una piruleta entre mis amigos llegó a su punto álgido. Un viernes, alguien entró y dejó caer una gran bolsa de Tootsie Pops sobre la mesa triunfalmente. Muy bien todos, coged uno. Vamos a resolver esto esta noche, dijo. Estaba bromeando, pero todos parecieron disfrutar del azúcar por esa noche. Al principio lo hice bastante bien evitándolas, pero el alcohol fue erosionando lentamente mi fuerza de voluntad y finalmente cedí. Tomé una tras otra, tras otra. Se sintió tan bien simplemente dejarse llevar y volver a mi infancia. Cuando llegó el momento de volver a mi apartamento a la mañana siguiente, nadie quería llevarse las piruletas a casa. Alguien me preguntó si las quería, y dije que sí instintivamente, dándome cuenta demasiado tarde de lo que había aceptado. Atrapé la bolsa mientras me la lanzaban, atónito por mis propias acciones. Dejé caer la bolsa en mi isla. Cuando llegué a casa y la miré fijamente, me dije todas las mentiras que pude. Tal vez simplemente las escondería. Tomaría una de vez en cuando. O tal vez podría tomar algunas ahora. Y poco a poco ir dejándolas hasta que no sintiera el deseo ardiente de tenerlas. Todo era inútil. Habían vuelto. Y yo era impotente contra ellas. Agarré la primera de la bolsa. Chocolate. Irónico, considerando que el interior era de chocolate. Me metí la gran bola de azúcar en la boca. Sabía que esta duraría más que el dum dum de cereza que había comido anteriormente. Dejé que el ambiente húmedo de mi boca suavizara y ablandara el caramelo. Mientras lo movía hacia mi mejilla, mi cara se distendió para acomodar la masa. El tamaño del Tootsie Pop hizo que mi piel se estirara tensamente sobre él, sintiendo casi como si estuviera a punto de rasgarse, comprimido entre mis dientes por un lado y la piel tensa de mi mejilla por el otro. El sabor a chocolate fue exprimido de la piruleta, la alegría reemplazando al miedo. Las bolsas de aire que se habían formado en el azúcar cristalizado se convirtieron en bordes afilados, clavándose en la suave pared carnosa de mi boca. Pronto, el exterior duro dio paso al interior de chocolate más suave y tierno. Como el premio en el fondo de una caja de cereales, aquí estaba. La recompensa por todo mi arduo trabajo estaba a solo unos momentos de distancia. Oh, podría ser mía ahora. La impaciencia se apoderó de mí mientras colocaba el caramelo entre mis dientes. Apreté hasta que el caramelo comenzó a fracturarse
como el cristal. Hubo un fuerte crujido que resonó en mi cráneo y casi me hizo pensar que me había roto un diente. Fragmentos afilados se deshicieron en mi boca, clavándose en mi lengua y encías. Mientras tanto, el suave interior de la piruleta fue exprimido entre mis dientes. Cuando fui a morder de nuevo, el chocolate similar al alquitrán se succionó a mis dientes, casi amenazando con arrancarlos de mis encías. Mientras sacaba mis dientes del suave chocolate, pude sentir un suave chasquido al ser liberados de sus captores. Mordí de nuevo. El chocolate más suave, más tierno que antes, al menos lo fue, hasta que sentí el crujido de un fragmento de cristal de azúcar que se había mezclado con el chocolate alquitranado, creando un choque de texturas. El azúcar triturado se mezcló con el chocolate para crear una sustancia que se sentía como arena, mezclada con plastilina. Finalmente, esto dio paso a una sustancia espesa, pero mayormente líquida, y tragué. Coloqué el palito entre mis dientes frontales, arrastrándolo a través de ellos, raspando hasta el último trozo de chocolate en mi boca. Saqué el palito de mi boca y lo tiré a la basura, quizás una hora más tarde. La bolsa estaba vacía. Estaba de pie en mi cocina, con saliva y chocolate bordeando mis labios, mi boca en carne viva por el azúcar y los caramelos afilados. Necesitaba más. Fui a la tienda más cercana, cogí un montón de piruletas del estante y corrí a casa. Abrí la primera bolsa y la volqué en la encimera. Estaba completamente obsesionado, probando diferentes combinaciones de morder, lamer, chupar y todo lo que se me ocurría para averiguar la mejor manera de comer el caramelo que tenía ante mí. Creo que perdí el primer diente cuando intenté morder una piruleta. Inmediatamente, sin mojarla primero, la sangre ayudó a ablandar el azúcar aún más rápido, lo cual era un nuevo enfoque que no había considerado previamente. El azúcar, mezclado con la sangre, creaba una textura espesa, casi gelatinosa, que era más fácil de tragar. Mientras continuaba, la sangre de mi diente roto enmascaró mi lengua sangrante, que se había despellejado de tanto lamer los caramelos duros y granulosos. Para cuando me di cuenta, mi lengua era poco más que un muñón en mi boca. Como la mancha en el palito de una piruleta, el pequeño muñón era la única indicación de que alguna vez hubo una lengua en mi boca. Había terminado unas 2 bolsas y media, pero continué, dependiendo únicamente de chupar y masticar los caramelos. Mi lengua había sido una debilidad, una herramienta endeble para distraerme de un mejor enfoque. La ausencia de una lengua proporcionaba significativamente más espacio, permitiéndome meter fácilmente 2, a veces incluso 3 piruletas en mi boca a la vez. Esto no solo me permitía consumir más piruletas, sino que también proporcionaba combinaciones de sabores que nunca había considerado. Cerveza de raíz con chicle, manzana verde con piña colada, refresco de crema con frambuesa azul y ponche de frutas. Todas eran increíbles, y ahora tenía tantas para probar. Al final de la 6ª bolsa, habían pasado incontables horas y había perdido la cuenta de cuántos dientes se habían roto en el proceso. Alrededor de la bolsa número 9, la realidad se impuso. La boca palpitaba y pulsaba con un dolor inimaginable. Y también mi estómago. Pensé que iba a vomitar, pero no lo hice. No puedo. Puedo sentir la sangre espesa
mezclándose con el azúcar y corriendo por mi garganta, dulce y cobriza a la vez. Oh Dios, es tan dulce, dulce y pesada en mi estómago. Puedo sentir el líquido subiendo en mi estómago. No hay mucho espacio, puedo sentirlo. Oh Dios, puedo sentirlo subir, no solo en mi estómago. No, los fluidos han subido más allá de mi estómago. Han luchado para llegar al fondo de mi garganta. A medida que la sangre se drena de mi boca, mi garganta se llena lentamente. Lentamente sube por mi garganta, cubriendo las paredes de mis entrañas. Oh Dios, ¿qué he hecho? ¿Qué hice? ¿Qué hice para terminar así? Me voy a ahogar en mi propia sangre, lo sé. Es solo cuestión de tiempo antes de que la sangre comience a desbordarse en mis pulmones. Oh Dios, voy a morir, y todo es mi culpa. Todo por un estúpido caramelo de mierda. Oh Dios, voy a morir, mi garganta se está cerrando, puedo sentir mis pulmones llenándose. Voy a morir, y en lo único que puedo pensar es que todavía no lo sé, todavía no lo sé. No sé cuál es la mejor manera de comer una piruleta. Nunca lo sabré, es todo lo que quería, y ahora nunca lo sabré. Nunca lo sabré y me voy a ahogar en mi propia sangre. Nunca lo sabré. Esto fue Noche de Horror. Si sobreviviste a estas historias, suscríbete, porque lo más aterrador aún está por llegar.